estar deteniéndome en los anaqueles a ver qué encuentro y qué aparece, encontré un libro muy raro que decía Las actas del Cabildo de la Ciudad de México, 1524, 1560 y no sé qué. Entonces, pues lo abrí muy extrañado y muy ignorante. Encuentro un prólogo de Salvador Novo, en el que Salvador Novo, el gran cronista de la ciudad, decía que habían encontrado las actas que estaban perdidas, ahí sepultadas entre alguna serie de papeles, y que él había dado la idea de que se publicaran para que la gente pudiera ver el origen de la ciudad. Entonces, pues lo compré, lo fui leyendo en el camino, de repente me detuve en el primer lugar porque ya no podía parar de leer, porque lo que estaba contando ese libro, Las actas del Cabildo, era el origen de la Ciudad de México, después de la caída de Tenochtitlan. Es decir, las actas del Cabildo es el registro de la primera vez que se juntan los primeros gobernantes de la ciudad para decir, bueno, ya cayó Tenochtitlan, ya somos dueños de esto, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo comenzamos a levantar la nueva ciudad? Están perdidas las primeras actas, los primeros años, ahorita les voy a contar por qué, pero en el primer documento que sí se conservó, están decidiendo cosas que hoy nos parecen impensables, como por ejemplo, pues imagínense el Zócalo, la Plaza Mayor, sin nada de lo que está ahí. Y entonces ellos ya repartieron los solares o los terrenos entre los conquistadores principales, pero todo eso está baldío o son ruinas de los templos y de los edificios que están cayendo. Y entonces la primera ordenanza en el Zócalo, en los portales, en la Catedral, Palacio Nacional, el Palacio del Ayuntamiento, el centro de lo que es la ciudad, no hay absolutamente nada. Y entonces la primera ordenanza dice, les damos de aquí a Navidad para que le pongan cercas a los terrenos que recibieron y que no dejen que se salgan los animales que tienen, porque los animales que tienen se salen y se comen lo que estamos sembrando para comer. Eso es completamente alucinante, imaginar en una ciudad, en una megalópolis como esta, poder imaginar que existió ese momento. Entonces, en esas actas dicen, por ejemplo, pues, ¿qué necesitamos? A ver, necesitamos una cárcel. La cárcel la vamos a poner donde hoy despacha a Claudia Sheinbaum, atrasito en la parte de atrás de ese edificio estuvo la cárcel. Vamos a poner un carcelero. Necesitamos pues alguien que les corte el pelo a estos porque necesitan un barbero. Entonces nombran un barbero que va a ser el barbero oficial de la ciudad. Nombran a un barrendero que debe encargarse de que no haya animales muertos tirados en la calle y que no haya basura. Nombran a uno que debe encargarse de que no haya charcos en las calles que se están trazando en la ciudad. Y luego dan una serie de ordenanzas que son absolutamente increíbles, ¿no? Por ejemplo, se prohíbe tirar a indios muertos en las lagunas. Quien se ha sorprendido tirando un indio muerto en la laguna, 200 azotes. O los que quieran ser sastres tienen que venir aquí con el maestro sastre que les va a hacer una prueba, un examen, para que puedan oficiar como sastres. Y si no lo hacen, pues les vamos a cobrar tantas cosas. Entonces, en ese momento, para mí se me abrió algo que pues, en realidad no había imaginado. No sospechaba cómo habían sido los primeros días de la ciudad pues, en la que nacimos, crecimos, aprendimos lo que tenemos que aprender, nos vamos a morir, nos van a enterrar, llegarán nuestros sucesores, aquí vivieron nuestros ancestros. Bueno, pues todo eso hasta atrás me llevaba a una zona de niebla, una zona muy poco explorada, muy poco conocida, pero que habría un terreno inmenso para la imaginación. No estoy contestando la pregunta que me hizo el maestro, pero de algún modo... Ya estoy acostumbrado. Pero de algún modo que yo quiero comunicar esto, es que el interés de la ciudad está precisamente en lo maravillosa y en lo verdaderamente monstruosa que resulta. Poder ver un día la Roma iluminada después de haberla caminado en bicicleta, buscando lo que había pasado con mis amigos y con mis parientes en la noche más horrible que yo recuerdo, poderla encontrar y luego entrar a un edificio porfiriano que también habla de las repentinas transformaciones de la ciudad. Estamos en la casona de los Baranda y de los Luján,
que eran una de las familias acomodadas del Porfiriato, y luego pues ellos mueren y esto se vuelve una embajada. Y luego se vuelve el centro asturiano. Aquí donde están ustedes sentados había gente comiendo y jugando dominó y baraja. Y allá atrás estaba la sala de billar. Y eso duró hasta los 80s en que se entrega a la UNAM, el centro asturiano decide entregar la casa a la universidad. Entonces, así como aquí podemos imaginar la gran recepción porfiriana en la casa de los Baranda, donde están ustedes hoy sentados, pues podemos ir viendo en un mismo espacio los distintos movimientos, las distintas transformaciones de una ciudad que no deja de cambiar. Y eso a mí me parece vertiginoso, me parece maravilloso, se queda uno hipnotizado viendo esos cambios. Perdón, maestro. No, lo malo o lo bueno de haber ensayado muchas veces esto es que uno se acostumbra a no tener respuestas a las preguntas, de todas maneras se formulan a ver si alguna de esas. No, en esto que habla el maestro de Mauleón, del horror y la fascinación de la Ciudad de México y que tiene mucho que ver con lo que acaba de explicarnos, hay una de las crónicas de este libro que nos habla precisamente y va totalmente relacionado del primer día de la ciudad. ¿Por qué le llama el primer día de la ciudad? Y tiene que ver mucho con lo que rescata en esa famosa lectura de las actas de Cabildo. Sí, bueno, no es el primer día de la ciudad, pero es el primer día del que queda un registro, digamos. Es el primer día oficial. Es el primer día en el que está un acta firmada por los gobernantes, los integrantes del Cabildo en ese tiempo. Ahora, no voy a contestar porque no me hizo ninguna pregunta. No, pero ¿cómo se da? ¿Cómo se da esa revuelta que provoca precisamente todo lo que va a contar ahora? Sí, exacto. Es que es un milagro que eso exista, porque en 1692, pues el virreinato iba a cumplir 2 siglos de existencia y no, iba a cumplir 3 siglos de existencia, ¿no? Ya me hice bolas, pero bueno. Pero en ese momento hay una crisis en la Ciudad de México porque llegan unas heladas y entonces todas las cosechas se echan a perder. Y luego llega el chahuistle, por eso dice ya nos cayó el chahuistle, porque ya nos chingó. Cuando uno dice ya nos cayó el chahuistle, es el recuerdo de algo que pasó en 1692, que cae una plaga que pudre las cosechas y entonces la gente se queda, especialmente la gente de bajos recursos, sin qué comer. Entonces los acaparadores del grano y del trigo y del maíz, etcétera, suben el precio. Y esto provoca muchísima molestia entre la gente. Y en un momento dado, pues la gente se empieza a motinar por el hambre, le llaman el motín del hambre, y se lanza contra el palacio, lo que hoy es el Palacio Nacional, el Palacio Virreinal, y rompe las puertas, le prende fuego al palacio. Hay una pintura de Villalpando famosa donde se ve el palacio a medio quemar. Sacan el carruaje del virrey y lo arrastran por la plaza, buscan al virrey para matarlo y para matar a todos los españoles. Los alabarderos contestan, abren fuego, hay muertos, etcétera. Y en medio del motín y de que se está quemando el Palacio Nacional, hay una persona a la que yo no acabaría, y espero que ningún capitalino acabe de agradecerle nunca lo que hizo, que era el sabio novohispano Carlos de Sigüenza y Góngora. Cuando ve el motín y oye el ruido y se asoma a la ventana y ve a la gente corriendo, él vivía en donde hoy es Corregidora. Entonces sale por Corregidora, llega a la esquina del Zócalo y desde ahí ve el desmán que se está armando en la ciudad. Y en lo primero que piensa es, no, ¿dónde me escondo? O van a entrar a mi casa y la van a saquear. Lo primero que piensa es, allá adentro está todos los archivos desde que se fundó la ciudad. Allí está la memoria de la ciudad y entonces le pide ayuda a unos para que con hachas se metan rompiendo puertas y llega hasta donde está el archivo y lo saca. Algunas partes se presume que se quemaron y otras se habían ido desapareciendo por la humedad, por las malas condiciones en las que las tenían, pero él logra sacar todos esos papeles y se los lleva a su casa. Y hay hoy un libro en el Archivo Histórico de la Ciudad de México que está en la calle de Donceles, que es el libro más antiguo.
que él logró rescatar, y en la parte de atrás de ese libro, con una letra bellísima, escribió: yo, Carlos de Sigüenza y Góngora, cronista de la ciudad, cosmógrafo real, no sé qué, la noche del tal, cuando fue el motín, logré salvar este y los otros libros que aquí se encuentran. Pone la fecha, pone su nombre y pone su firma, una firma bellísima. Gracias a eso se salvó. Hoy podemos estar platicando del primer día de la ciudad. Gracias a eso podemos saber cómo se hizo la Alameda, ¿no? ¿Quién fue el arquitecto que la trazó y la diseñó? Podemos saber qué fuentes hubo, qué plazas hubo, podemos saber el nombre, no me lo sé de memoria, pero gracias a eso sabemos el nombre de las 5 primeras personas que recibieron, digamos, que fueron naturalizados como vecinos de la Ciudad de México. Allí están en esas actas el señor Juan Pérez, el señor Pedro López, en fin. Y él logra rescatar eso y sin saber que en otra tragedia de la ciudad, que es la invasión norteamericana de 1847, esa imagen que a todos nos ha conmovido y aterrorizado, donde se ve el Palacio Nacional con la bandera de las barras y las estrellas ondeando el 16 de septiembre de 1847, una persona que estaba conectada de alguna manera con Sigüenza, otro ciudadano que dicen que estaba loco por los libros, cuando él veía los obituarios en el periódico de que había muerto alguien, en lugar de ir a darle el pésame a la viuda, le iba a preguntar qué libros había dejado el muerto para ver qué le podía comprar. Él decía que estaba enfermo de eso, y entonces consiguió manuscritos, consiguió códices, consiguió los primeros impresos, etcétera. Un personaje como que estaba hecho para los libros. Y cuando llegan los gringos y se apoderan del Palacio Nacional, hay un relato que se llama La invasión norteamericana, según los recuerdos de un joven de aquel tiempo. En ese libro se ve cómo los gringos avanzaron por lo que hoy es San Cosme, bombardeando hacia el centro de la ciudad, y como ya Santana se había ido y el ejército se había desbandado, fueron la gente de la capital la que hizo la última defensa, con escopetas muy viejas disparando desde las azoteas y con piedras, porque el general Valencia les había dicho: quiten el empedrado, acumúlenlo en las azoteas y cuando pasen estos hijos, tírenles. Y entonces ellos avanzaron a sangre y fuego por San Cosme, pero como había mucha resistencia, lo que hicieron fue meterse a las casas e ir horadando las paredes para ir avanzando por dentro de las casas de la ribera de San Cosme. Y mientras esto estaba pasando, este otro personaje enfermo de los libros pensó: van a llegar al Palacio Nacional y ahí está el archivo desde el primer día de la ciudad hasta ayer, y se lo van a quedar. Entonces no puede ser. Salió en medio de las bombas, agarró un taxi de ese tiempo, un carruaje, un cochero, y le dijo: ayúdeme a sacar el archivo que está en el Palacio Nacional. Lo cargaron, se lo llevó a su casa y lo mantuvo durante todo el año que duró la invasión norteamericana, mantuvo a salvo ese archivo. Yo creo que esos dos personajes son entrañables. Lamentablemente, él se llama José María Andrade. Su nombre ya no figura en los libros de texto porque cometió el error de trabajar con Maximiliano, de colaborar con Maximiliano, y luego de venderle la biblioteca que él había cosechado a lo largo de los años, porque Maximiliano quería hacer una biblioteca imperial. Entonces él fue partidario de la invasión del imperio, le vende su biblioteca. La biblioteca se la llevan cuando matan a Maximiliano a lomo de mulas hasta Veracruz, y la llevan a vender a Alemania. Y entonces él cae en desgracia, su nombre es borrado de los libros de historia, no se le perdona hasta el día de hoy, como a muchos otros, haber colaborado con el Segundo Imperio, pero la deuda que tiene la memoria de la ciudad con este personaje olvidado es igual a la que tenemos con Carlos de Sigüenza y Góngora. El archivo histórico de la Ciudad de México se llama Carlos de Sigüenza y Góngora. No hay un archivo, no hay una biblioteca, no hay nada que se llame José María Andrade. Pues nuestra historia siempre ha girado. Yo digo que la historia secreta de México, el hilo secreto es el odio. Siempre hemos estado enfrentados los mexicanos, desde Iturbide hasta mañana.
Bueno, podría citar a Delfina Gómez Álvarez y decir que ya saben quién. Para no incurrir en delitos electorales es ahora la manera en que expresa el apoyo que tiene. Eh, ahora que hablas de los taxis, porque son volúmenes sorprendentes en muchos sentidos. Es increíble el ojo que tiene Héctor de Mauleón para ir seleccionando cosas que a uno lo sorprenden página tras página, a pesar de que crea que conoce o que ha leído la historia de la Ciudad de México. Siempre hay cosas muy interesantes. Y hay dos. Una de ellas, ya que lo mencionaste, los primeros taxistas. Es decir, los taxistas existieron ya en la Nueva España. Uno no imagina, uno podría hacer, o se podrían hacer libros sobre las primeras cosas, o sobre la historia de las cosas, de las primeras veces. Cuando uno toma un taxi, no se imagina cuándo se puso el taxímetro, ¿no? Hoy es obligatorio, tienen que poner el taxímetro, pero hubo un tiempo que era un arreglo, era un acuerdo, ¿no? ¿A cuánto la dejada? Es lo menos, y empezaba este diálogo, y uno no se imagina que ese diálogo viene del virreinato. En el virreinato se le ocurre a un empresario periodístico, por cierto, era dueño de una gaceta, poner un sitio de taxis, porque dice la gente, ya la ciudad creció, no todos tienen capacidad de moverse en caballo de un lugar a otro, no todos tienen carruaje, entonces hará falta que en algunos casos los enfermos, los que necesitan una urgencia, etcétera, puedan tener un carruaje que los lleve a donde necesiten ir, y entonces pone los primeros sitios de taxi, pide permiso al ayuntamiento y le dan autorización para poner los primeros sitios de taxis, diríamos de alguna manera, que eran carruajes de alquiler en la historia de la ciudad. Uno se pone en la esquina que le llamaban de Providencia, que es precisamente Corregidora y Pino Suárez, ahí donde están los portales, a un ladito del Palacio Nacional, ahí se pone uno, se pone otro por ahí por la cantina El Gallo de Oro. Se deciden algunos lugares donde la gente ya sabe que si tiene que buscar un carruaje, ya sea de día o de noche, puede caminar hacia ese sitio para buscarlos. Y empieza el problema de que pues no hay primero una tarifa, tienen que llegar a un acuerdo de cuánto me cobra por llevarme a la plazuela del Carmen, no, pues tantos reales, no, pues es muy caro, en fin. Los diálogos que seguimos manteniendo es increíble, pero solamente se han ido transformando, ¿no? Y entonces se decide ponerles un reloj, que yo me lo imagino como un reloj de arena, de bueno, pues si llega de aquí a acá, le va a cobrar tanto, y si se pasa de acá, pues le voy a cobrar tanto. Y entonces empieza el problema que seguimos viviendo hoy, que es el problema de los choferes. Empiezan los errores, las carreritas, los atropellados, las volcaduras, los abusos, está borracho el chofer, y entonces tienen que sacar un reglamento, que es un reglamento muy divertido, por todo lo que ilustra de lo que pasaba. Es decir, había algunos que negaban el servicio porque estaba lloviendo. No, está lloviendo, ahorita no lo puedo llevar. Y entonces le ponen, esté lloviendo o no esté lloviendo, tiene la obligación de llevarlo. Si juega carreritas, lo tienen que reportar, pero en ese tiempo los castigos eran, primero era una multa, después era una multa mayor, y a la tercera eran azotes en el Zócalo. Imagínense que ahora los de los micros se los llevaron al Zócalo para... Pues yo creo que había quien lo gozaba, ¿no? Los que habían padecido eso, pues, era el espectáculo que la gente veía. Es que es un Zócalo que, por cierto, no nos imaginamos. O sea, hay que imaginar que en una parte del Zócalo estaba el mercado de esclavos, y que en otra parte del Zócalo estaba la horca, y que en otra parte del Zócalo estaba el corral donde vendían los cerdos. Y ahí había una fuente. Bueno, no era un Zócalo para nada limpio, como hoy, plano, como hoy vemos. Estaba lleno, era como un tianguis. Todo estaba lleno de toldos donde vendían todo lo imaginable en medio de una suciedad inmensa. Ahí comienza también mucha de la historia sexual
de la Ciudad de México, porque en las noches salían las prostitutas entre los toldos a oficiar, atrayendo a los soldados que estaban de guardia en el Palacio Nacional. Si uno sigue la evolución del Zócalo, acaba contando la historia de México entera. ¿Pero por qué estamos? No, usted siga. No, pero es que, bueno, iba a decir algo de los taxistas, me perdí. No, entonces tienen que empezar a regular porque, por todos los excesos. Está el reglamento de los cocheros y es una verdadera delicia leer las cosas que ellos hacían, cómo se va construyendo la convivencia entre la gente, ¿no? Porque pues, se tiene que ir normando por la autoridad para que no hagan tal cosa, etcétera, hasta que va transformándose el sentido del carruaje. Manuel Gutiérrez Nájera y Ángel de Campo tienen crónicas muy interesantes sobre los taxis de ese tiempo, porque cobraban según la banderita que tenían. Unos eran de bandera azul, otros de bandera roja, eran más caros los de bandera azul, eran más corrientes los de bandera roja. Había prohibiciones que hoy nos van a sorprender. Por ejemplo, quién sabe qué estaría haciendo la gente en los carruajes que bajaban las cortinillas del carruaje y tuvieron que la autoridad decir no. No pueden circular con las cortinitas bajadas, y menos se pueden ir a los lejecitos de la ciudad, con las cortinas abajo, porque en ese tiempo, pues no existían los hoteles, ¿no? Los mesones, pues ya pasaban esas cosas en los mesones, porque la calle de Mesones se llama precisamente Mesones, porque ahí pusieron los primeros, digamos, hoteles. Y en esa calle, en el 7º tramo, si ustedes caminan desde donde empieza Mesones y cuentan 7 cuadras, van a encontrar una placa que es una de mis placas favoritas, una plaquita de Talavera amarilla que dice Calle de las Gallas. Las gallas eran las ligeras, las alegres, las livianas. Y entonces, pues luego en los primeros años, cuando deciden la cárcel, el sastre, el barbero, el carnicero, dicen, pues también necesitamos que todos estos salvajes que acaban de bajar de los barcos, vayan a pasar un rato en la noche o en el día. Y entonces, pero tiene que estar lejos. Entonces lo ponen a 7 cuadras de ahí, de donde empieza Mesones, dan una calle donde dan un permiso para que se establezcan 2 casas de mancebía, es decir, 2 burdeles, 2 prostíbulos, y llevan ahí mujeres que están recién desembarcadas españolas de los barcos y las ponen a trabajar en ese lugar. Arriba en la puerta ponen una ramita para que la gente que pasara viera, ramita ramera, ¿no? Aquí es. Y las ordenanzas decían, la casa tiene que estar regulada por un padre o por una madre, es decir, por un padrote o por una madrota. Pero la orden real dice tiene que estar a cargo de una madre, es decir, pues tenían que reproducir un poco un esquema como familiar. Entonces, bueno, pues abren las casas de mancebías. Quién sabe cómo estarán los escándalos. Enfrente de donde estaba la plaquita había un señor que se llamaba Ortiz. Bernal Díaz del Castillo dice que él es el que trajo la música a la Nueva España, era un músico, y pidió permiso para poner una academia de danza y de música, y le tocó estar justo enfrente de los burdeles, y al poco tiempo pidió permiso para irse de ahí, porque pues quién sabe cómo estarían las cuchilladas, las borracheras, los escandalazos, que el músico se fue con su música a otra parte, como se dice. El libro, o los libros de Héctor de Mauleón, estamos hablando de este primer volumen de La Ciudad Oculta, en realidad son muchas historias, muchas sorpresas y muchos tiempos, es decir, no se concentra en los primeros días de la ciudad, sino que se extiende a otras épocas. Yo quisiera preguntar aquí a ustedes si saben qué es un calodermógeno, que es una palabra que me llamó mucho la atención desde que leí el índice, porque Héctor de Mauleón construye una crónica, una historia que en realidad sintetiza muchas cosas de lo que sucede en México y que nos habla precisamente en tiempos del calodermógeno. ¿Puedes hablarnos de Pues eran estos esta crónica en específico? Eran estos productos que se anunciaban en los periódicos del Porfiriato y que curaban todo, ¿no? Había una sustancia que se llamaba calodermógeno, compre el calodermógeno contra los dolores o contra no sé qué. Eran como después, como les digo que nada cambia, como llegaron después los productos milagro,
¿Se acuerdan? Que anunciaban, tómese tal cosa y le va a volver a salir pelo. O tómese tal cosa y etcétera. Eso ha existido desde siempre y es muy divertido hacer el seguimiento en los periódicos del Porfiriato de cómo era la publicidad, de lo que anunciaban y de lo que ofrecían. Había un señor que ofrecía un método para que la gente dejara de ser borracha sin saberlo. Entonces, la esposa le tenía que escribir, además era un señor que vivía en Estados Unidos, un Vivales, pero de redomado, ¿no? Le tenían que escribir a Estados Unidos y él les mandaba unos polvos que le tenían que dar al señor sin que él se diera cuenta. Entonces le tenían que dar en el desayuno, le tenían que dar en la comida, no sé qué. Y cuando él bebía, pues vomitaba, le provocaba una reacción y vomitaba. Y lo vendía los dibujos eran pues de un señor todo borracho tirado en la calle, cómo evitar, no sé qué, escríbale al doctor, etcétera, etcétera. Y cada una de estas cosas tenía un nombre muy atractivo, porque estamos hablando de un momento en el cual había una fe infinita en la ciencia y se pensaba que la ciencia podía resolver absolutamente todo, y pues, había muchos charlatanes que tomando la fachada de lo científico vendían cosas. Por ahí alguien llegó a ofrecer lentes de rayos X para ver desnudas a las mujeres, ¿no? Cuando se inventan los rayos X, es maravilloso que la gente pueda ver el interior del cuerpo humano, y pues por ahí a alguien se le ocurre, no, pues voy a hacer unos lentes y los voy a vender. Y seguramente muchísima gente que andaba en la Alameda o ahí en el Zócalo de los porfirianos, pues andaban con los lentes viendo a ver qué pescaban, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esta crónica, porque no solamente habla de los productos milagros, sino también habla de una manera de informar y también de qué sucedía en esos momentos previos a la revolución e incluso de la misma revolución, y termina de una manera que me parece que cobra mucha vigencia en estos momentos. Dice: cierro el tomo, está haciendo una lectura Héctor de Mauleón. ¿Fue Gutiérrez Nájera el cronista que dijo que en los periódicos lo único confiable es la fecha que traen bajo el cabezal? Es decir, la desconfianza absoluta en los medios. Eso me llamó mucho la atención, la forma en que está construida esta historia de la ciudad oculta. Y antes de darle la palabra a el público, quisiera que me mencionara 2 o 3 de sus cronistas favoritos. Hay muchos a lo largo de todos sus libros. Para mí destaca uno al que siempre está presente, que es Ángel de Campo, por supuesto, pero ¿quiénes serían y por qué esos cronistas imprescindibles para conocer la historia de la Ciudad de México, a los cuales me atrevo a decir, y creo que nadie ahora me puede desmentir, que se suma orgullosamente Héctor de Mauleón? No, yo creo que, bueno, lo de Ángel de Campo para mí fue una sorpresa porque me quise hacer un libro para la colección de los imprescindibles de Cali Arena, que básicamente era un trabajo de buscar en la hemeroteca el rescate de un cronista que había retratado el pulso de la vida porfiriana y que la mayor parte de sus cosas estaban sepultadas en las hemerotecas. Entonces era ir a la hemeroteca a rastrear en los periódicos donde él había escrito los artículos, muchas veces copiarlos a mano, y me fui encontrando pues no solamente a un cronista, sino la descripción de un mundo, la mirada de un mundo. Eso me enloqueció. Acabé haciendo una cosa que nadie va a leer jamás, que es un libro de este grueso, con todas las crónicas que pude encontrar de Ángel de Campo. A mí me parece que él era, fue un cronista formidable, una mano muy fina, y era la cara opuesta de Manuel Gutiérrez Nájera, porque Manuel Gutiérrez Nájera platicaba esto. Contaba los grandes salones iluminados por las velas y era el cronista del mundo, del alto mundo porfiriano. Y Ángel de Campo era el cronista de la calle, de los mercados, de las plazas, de las vecindades. Se muere precisamente porque va a una vecindad a comprar un mueble antiguo que le ofrecen y ahí se contagia de tifo. Y muere a los 36 años en medio de unos sufrimientos atroces. Y deja
20 años de periodismo en los periódicos, no los reúne por ahí algún libro de cuentos, lo tunden los de la revista moderna, Ciro B. Ceballos, que era un desgraciado, también un cronista muy admirable, pero era muy mala leche, lo despedaza, y él era un espíritu muy delicado, entonces ya no quiere volver a publicar, sigue dejando su obra dispersa en diarios y revistas, y bueno, vale muchísimo la pena, porque casi cada página que uno abre encuentra un retrato de la vida en el Porfiriato. Del siglo XX, bueno, es que es muy difícil porque, bueno, del siglo XIX a mí me encanta Manuel Paino, me encanta Guillermo Prieto, las cosas que dejaron en los periódicos, y yo considero que la gran crónica que se escribió en el siglo XIX no es una crónica como tal, sino es una novela, y es Los bandidos de Río Frío. Ese libro es irrepetible en la literatura mexicana, ¿no? Pero del siglo XX... yo creo que es muy difícil llegar a las alturas y a los niveles a los que llegó Salvador Novo. Salvador Novo no solamente es la curiosidad infatigable, la inteligencia, la maledicencia, el sentido del humor, sino también es la prosa más pulcra y más brillante. Uno lo va leyendo y está lleno de destellos, ¿no? De brillos. Es absolutamente formidable. A él él se inscribe en un concurso que saca el Departamento del Distrito Federal para hacer una crónica sobre la Ciudad de México. Y el límite eran 60 cuartillas. Y él escribe las 60, pero a renglón seguido, de manera que era un libro pues, de 120 o de 140, y a pesar de la trampa le dan el premio. Y cuando todo México lee ese libro, se maravilla porque está la historia de por qué le llamamos peceros a los peceros, de cómo llegó el cine, de cómo llegaron las escaleras eléctricas, él se inventa que viene un amigo de provincia y que lo lleva a conocer la Ciudad de México en 1946. Entonces, comienza a elegir los lugares que habría que conocer y no podía uno perderse en 1946, pero aprovecha el trayecto para ir contando todo. La historia de los camiones, del teléfono, de los restaurantes, de las bebidas, es una cosa alucinante. Ese libro se llama Nueva Grandeza Mexicana. Yo creo que debe estar en la biblioteca, en los anaqueles de cualquier interesado y cualquier amante en la ciudad. Y desde luego, en el otro extremo del siglo, en la otra punta del siglo XX, pues no hay más que un nombre. Y ese nombre es Carlos Monsiváis, ¿no? Carlos Monsiváis tiene libros que son pues verdaderamente imprescindibles, como Escenas de Pudor y Liviandad, como Amor Perdido, como el último libro donde reúne las crónicas de 20 años que se llamó Apocalíptic. Monsiváis es absolutamente sorprendente, siempre está lleno de humor, escribe como si hiciera aforismos, es una inteligencia desbordada que no para, no cesa, va de un lugar a otro, salta de aquí para allá, y cada uno de esos saltos es maravilloso, es sorprendente, está lleno de erudición. A mí me gusta mucho que lo criticaban porque escribía tanto que publicaba en TV Notas, en TV Guía, en las revistas y un día le dijeron, oiga, maestro, ¿por qué escribe usted hasta en las revistas de Rosas? Y él contestó, pues ya que no tuve infancia, por lo menos déjenme tener currículum. Yo creo que esos tres son imprescindibles, a pesar de que hay otros como Francisco Cervantes de Salazar en el siglo XVI. La crónica, la maravilla de la crónica es que casi uno puede ir siguiendo la historia de la Ciudad de México desde 1554, que aparece la crónica más antigua que se conserva, que es la de Francisco Cervantes de Salazar, que es muy bonita, porque son tres señores paseando a caballo y describiendo cómo era la ciudad a los 33 años de la caída de Tenochtitlan. Ese libro tiene su propia historia porque estuvo perdido durante varios siglos. Se pensaba que nada más se tenía el nombre del cronista y el título. Ya todos habían perdido la esperanza de perderlo. Y precisamente este señor que les conté, José María Andrade, lo encontró en la biblioteca de un difunto que fue a tocar, oiga, que se murió, se llamaba Vicente Fernández, por cierto, el que se murió. Dice, oiga, se murió don Vicente, sí, no me deja ver su biblioteca.
La señora, pues todavía estaban ahí las flores frescas, y dice, pues pase, y ahí se encontró esta crónica. A partir de ese momento, casi cada 20 o 30 años, aparece un cronista que deja un registro. Algunos son buenos, algunos son farragosos, algunos son insoportables, como era el virreinato, ¿no? Que eran como reportes burocráticos de cosas y de datos y eso, pero de repente aparece una chispa o momentos extraordinarios, como los cronistas jesuitas, que cuentan la historia de la orden de los jesuitas, pero al mismo tiempo van contando lo que va pasando en la ciudad, y lo que ellos cuentan de lo que pasa en la ciudad no se encuentra en ningún lado. Entonces, creo que la crónica es uno de los géneros, es el género, porque desde que los españoles se bajaron de los barcos, lo que hicieron fueron crónicas. Y ese género se ha seguido practicando hasta nuestros días, permitiendo que tengamos más o menos una idea de la evolución de la ciudad a través de sus libros, ¿no? Recuerdo la presentación de esta antología que publicó Ángel Caliarena, que hizo Héctor, de Ángel de Campo, la presentó Monsiváis, y de repente Monsiváis le preguntaba a Héctor cosas. Héctor, ya casi sudoroso, le dijo, parece que me está haciendo un examen profesional. No, sí, no. No, pero lo que voy es a esto. Un amigo con el que yo iba me dijo, le está pasando la estafeta. Recuerdo perfectamente esa frase. ¿Por qué? Porque Monsiváis ya estaba enfermo en aquella época. No estaba grave, pero ya empezaba a tener problemas con su salud. Esa frase nunca se la había contado, esa anécdota nunca se la había contado a Héctor, pero me parece maravillosa. En ese examen que le hacía del gran cronista Ángel de Campo y de la ciudad, de repente el susurro que dice, le está pasando la estafeta. No, bueno, no sabía eso, es maravilloso. Gracias. Desde luego que es un gesto de generosidad de José Luis, porque esa estafeta es imposible de pasar. Esa estafeta se la llevó a la tumba, es imposible. Pero yo recuerdo también ese momento, y efectivamente no estaba casi sudoroso, estaba sudando la gota gorda, porque yo pensé que íbamos a hablar. Ser discreto. No. Yo pensé que íbamos a hablar de Ángel de Campo, y empezamos a hacerme, de verdad era una pregunta, ¿y qué opinas de no sé qué? Y hasta que yo ya estaba ya como acribillado, y le dije, oiga, maestro, está presentando mi libro, me está haciendo un examen profesional. Y ya hubo por ahí unas risas que medio relajaron un poco las cosas, pero era muy impresionante por la inteligencia, por todo lo que sabía, por las trampas que te ponía, pues porque también tenía su lado, ¿no? De ver cómo te chingaba, pero siempre en buena onda. Y eso recuerdo perfecto esa presentación, fue hace 15 años, por ahí. Sí. No, pues muchas gracias, maestro, le agradezco.